Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Señor, gracias por este día. Señor, queremos pedirte el perdón de nuestros pecados y la unción de tu Santo Espíritu. Bienvenida, mamá. Amén. Gracias, Marielitos. Sí, el tema del día de hoy nos incumbe a todos. Y se Amén. trata de el arrepentimiento, algo Amén. extremadamente necesario para nuestra salvación. Mami, ¿puede leer Proverbios 28:13, por favor? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pues la Biblia es muy directa en lo que nos está diciendo, ¿verdad? El Señor ha hecho una provisión enorme para nosotros, para nuestra salvación, para nuestra redención, pero hay solo un camino y el camino es a través de Jesús por medio del arrepentimiento. Si nosotros encubrimos nuestro pecado o si nos hacemos nosotros mismos creer que no, tal vez que la ofensa no ha sido muy grande o que verdaderamente no hicimos tan mal, que lo que hicimos no se compara con lo que tal vez hizo nuestro vecino o nuestro familiar, eso nos pone en una situación bastante peligrosa, porque es hasta el momento en que nosotros llegamos a comprender la gravedad de nuestro pecado, lo reconocemos enteramente por nombre y apellido y sentimos dejamos que el Espíritu Santo traiga esa convicción a nuestro corazón de un verdadero arrepentimiento por haber pecado, por haber hecho algo que le costó la vida a nuestro amado Salvador. Mami, búscate Santiago 5:16, por favor. Es muy interesante cómo la escritura en realidad es una guía perfecta para todas las áreas de nuestras vidas. Amén, sí, es precioso. Como hemos dicho y como saben todos los que nos escuchan, la Biblia es un libro de sabiduría para que podamos transitar lo mejor posible en esta vida terrenal. Así es. Entonces el versículo está en Santiago 5:16 y dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Los pecados nuestros están en categorías, en realidad. Hay algunas cosas que la ofensa solamente se le dice a Dios, ¿verdad? ¿No? Nuestros pecados son confesados delante del Señor, pero algunas veces hemos ofendido a alguien y alguien se ha visto directamente perjudicado por alguna falta que hemos cometido nosotros, una ofensa grave que le ha traído mal a alguien. Entonces nosotros también debemos de ir a esa persona juntamente con el arrepentimiento que le pedimos al Señor, debemos de disculparnos y debemos de pedir perdón sinceramente. Lo que la otra persona haga con eso ya no nos incumbe a nosotros, ¿verdad? No. Pero nosotros sí debemos de ir y pedir perdón cuando la ofensa ha sido personal y ha perjudicado a esa persona. Ahora, también hay algunos pecados que son públicos. Hay algunas cosas que nosotros hemos hecho que ha afectado a mucha gente, tal vez en algún grupo que pertenecemos, en el trabajo, no sé, en diferentes medios que nos movemos como seres humanos, o tal vez en el hogar, tal vez en el también, mismo hogar. Sí. Hemos cometido alguna falta que ha afectado a toda la familia o a todas las personas que nos han rodeado en cierto ámbito, y debemos de reconocer eso y de pedir el pecado, perdón por nuestro pecado, porque al ser nosotros creados en la imagen de Dios, porque así fuimos creados a su imagen, amén. Al pecar nosotros contra alguien, estamos haciendo una ofensa directa al Señor. Al Señor, sí. Y debemos de reconocer eso en todo momento, con un corazón contrito y humillado. Amén. Porque una cosa es darse cuenta uno que hizo mal, y la otra cosa es el arrepentimiento, muy diferente. Algo muy importante que dijiste ahí, ¿verdad? Que fuimos hechos a la imagen y semejanza. Qué bendición, qué privilegio. Pero el hermano, el vecino, el drogadicto, la prostituta,
también fue hecha así. Entonces no creamos que solo nosotros, ¿verdad? Ay, los santos, no. Cada ofensa que se le hace a cualquier ser humano, algunas veces nosotros pensamos, a esa persona, ¿qué importa decirle una grosería? No, es un hijo de Dios por el que Jesús murió Exacto. clavado en la cruz. Exactamente. Entonces, si nosotros somos conscientes de eso, imagínense qué maravillosamente bien nos vamos a tratar unos a otros. Quiere decir que hay una vía para el arrepentimiento. Amén. Hay ciertas pautas que son sencillas que el Señor ha establecido, pero que deben de ser cumplidas. Amén. Búscate Hebreos 4:15, mami, por favor. Y el libro de Hebreos es un libro que también yo les recomiendo que lean porque habla mucho del Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote, como aquel que fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado, y que nos da la fortaleza para vivir una vida de santidad y también el perdón de nuestros pecados. María de los Ángeles, Hebreos 15. 4:15. Muy bien. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es extremadamente importante saber que el Señor sabe dónde estamos. Amén. Él sabe lo que pasamos porque Él tomó nuestra carne. Él se hizo uno de nosotros, acampó en medio nuestro. Entonces Amén. el Señor sabe lo que es una tentación. Él sabe cómo se siente. Pero también Él dice que habiendo pasado Él esto, ahora Él también tiene ese poder para ayudarnos a vencer el pecado. Amén. Y, Sí. a poder ser victoriosos. Así que eso es algo que debemos de tener conciencia, porque algunas veces pensamos como que Dios está muy distante de lo que nos está Sí, sucediendo. y que como es Dios, ¿verdad? Él no tiene un conocimiento exacto. Digamos, si usted se quebró una mano y quiere tener de veras una persona que lo compadezca, ya tiene que ser otra persona que se quebró la mano. Exacto. Porque nadie va a poderlo comprender. Ay, sí, pobrecito, que siga mejor, que se sienta mejorcito. Pero si usted también le dice, ay, qué barbaridad, ¿cómo duele, verdad? Entonces Jesús sabe lo que es estar tentado. Exacto, en todo, pero En sin todo, pecado. en Más todo. que nosotros, por supuesto. Salmo 34:18. Y vamos a ver aquí qué nos dice el salmista. David se expresaba muy, muy abiertamente y a mí me gusta, me encanta leer los salmos por esa razón. 34:18. Dice así, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. ¿Y qué puede ser un quebrantado de corazón? ¿En qué se podrá estar refiriendo ahí? Sí, a los que están tristes, ¿verdad? Angustiados, con el corazón roto, decimos por ahí, ¿verdad? Sí, y también yo siento, y este texto lo estamos trayendo a la luz porque tiene que ver cuando nos damos cuenta, realizamos que nuestro pecado le costó también la vida al Hijo de Dios. Amén. Y es que hasta que no tengamos esa obra del Espíritu en nuestra vida, que Él siempre quiere hacerla, porque el Espíritu Amén. siempre está dispuesto a traernos al arrepentimiento y a esa convicción de que lo que hicimos está mal y que debemos de pedir perdón y que debemos también de pedir victoria para Amén. no seguir, porque si nosotros no nos apartamos del mal que hacemos, en realidad no nos hemos arrepentido. Sí. ¿Verdad? Uno puede también evadir, como quedar bien con uno mismo y evadir. Como por ejemplo, yo te digo, ay mami, si te hice algo, perdóname, ¿verdad? Pero yo sé que te he hecho algo y sé muy Sí. bien qué es lo que te he hecho. Sí. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, si es que te he ofendido, ¿verdad? O si es que a un hijo, si es que le hablé feo, perdóneme. Eso no es una manera de pedir perdón. En realidad, no vas a recibir el perdón si lo vas a hacer así, de esa manera. Y esto es algo que yo
Siempre le repito a la gente cuando hacemos, ¿verdad? Consejería, hablamos de estos asuntos, de que en realidad no podemos, tenemos que apropiarnos del pecado que hicimos Sí, y darnos cuenta y reconocerlo. Porque exactamente, si no lo sí. reconocemos, no puede haber salvación. Dios ha hecho toda esa provisión, una provisión enorme para nosotros. Él dice que si los pecados fueran tan rojos como el carmesí, Él los va a hacer como blanca lana, pero Amén. tenemos que reconocer, porque si no lo reconocemos, Sí. no va a haber perdón de nuestros Sí, pecados. tenemos que responsabilizarnos de lo que hicimos, ¿verdad? No tratar estos ejemplos que ha puesto Marielitos, es como quitándole uno el verdadero significado de lo que hicimos, ¿verdad? ¿Sí? Si acaso, no, yo sé que te ofendí y te pido perdón. Y también al Señor, con muchísimo más razón, porque a Él nada podemos esconderle, debemos de reconocer delante de Él nuestro pecado. Exacto, ahora vamos a ver aquí una ocasión donde el pueblo de Israel dejaron de confiar en Dios, simple y Mm, sencillamente. Hasta ese momento ellos no habían tenido un monarca como las naciones cercanas y no les había faltado nada. El Señor había luchado por ellos, los había protegido, los había bendecido grandemente y sin embargo ellos dicen, no, nosotros queremos un monarca. Pero llegan al conocimiento de que lo que hicieron estaba mal hecho y llegan a reconocerlo. Sin embargo, Dios sí les dio la oportunidad de que de ahí en adelante existieran reyes en Israel, pero Él era el que verdaderamente los había sacado adelante en todo momento. sí. Y el profeta Samuel se le dio mucho eso. Él lloraba y el Señor le decía, no llore porque no fue usted el que lo rechazaron, fue a mí el que me rechazaron. Sí. Pero sin embargo ellos llegaron a reconocer en el 1 Samuel capítulo 12 y el versículo 19. Ajá. Entonces, Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no moramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. entonces estaban siendo muy, muy específicos ahí, ¿verdad? Sí, Dijeron, esto fue lo que hicimos, este ha sido uno de nuestros pecados. Los otros no los ponen ahí, pero también los sí. conocían. Se dieron cuenta tristemente cuando empezaron a ver las consecuencias de el gran error que habían cometido. Sí, Isaías 1, 16 y 17. Ese capítulo 1 de Isaías, es bueno leérselo porque en la segunda parte es ahí donde el Señor dice, venid y estemos a cuentas, razonemos esto. Y donde el Señor hace un llamado grande a su pueblo, a saber que, bueno, sí existe un camino y que el camino solamente es a través Ah, de la provisión que Él ha hecho, que es nuestro Señor Jesucristo. qué maravilla, ¿verdad, Porque no hay otro Marielos? nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Sí, qué Jesús. lindo que tenemos esa Amén. oportunidad de llegar al Señor. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a las viudas. Qué Sí, el maravilla. Señor le gusta también la restitución. Si nosotros Sí, hemos tomado algo que no nos pertenece, Él dice, devuélvanlo, sí, devuélvanlo. sí, sí. Si le hemos hecho algo mal a alguien, pidámosle perdón, seamos humildes, Sí. cambiemos de actitud, pidámosle al Señor que ponga tanto el querer como el hacer de su buena voluntad en nuestra Amén, vida, amén. para que podamos cambiar esa manera fea de ser, eso que no edifica, eso que nos aparta de Dios, que nos roba la felicidad, que nos quita la paz, porque mientras que nosotros no confesemos los pecados tales y como son, con un verdadero arrepentimiento guiado por el Espíritu Santo y una determinación de apartarse del mal, no podemos recibir la paz de Dios. Así es. Esa paz que anhelamos tanto, porque la paz es algo que todos queremos, Sí. ¿verdad? Léete, Marielitos, voy a leer otra vez esto porque es que qué manera la de Dios de tratar con nosotros, ¿verdad? Aquí vea cómo dice el Señor, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad
de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a las viudas. Él nos está dando el camino. Sí, sabemos que la única manera de lavarnos y limpiarnos es en la sangre de Jesús. Amén. Es la Aleluya. única manera. No hay jabón en esta tierra que nos quite el pecado. Solamente por eso murió Jesús, para deshacer las obras del enemigo. Amén. Ezequiel 33:15. Y es muy importante que hagamos conciencia, todos nosotros. Yo incluso hoy, antes de pensar en dar este tema, he pasado todo el día meditando en este asunto del arrepentimiento y en mi propia vida. Porque si no lo aplicamos primero a nosotros, ¿cómo vamos a darlo a los demás? ¿Verdad? Es imposible. Sí. Perdón, ¿Daniel? No, Ezequiel. Ah, Ezequiel. Ezequiel está aquí. Me perdí. 33:15. 33:15. Si el impío restituyere la prenda, es decir, si la devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Y qué interesante que el Señor sabe que nosotros caemos y que caemos feo, Sí. que hacemos mal. Por ejemplo, él dice ahí, pero bueno, él no dice, bueno, ahora sí ya lo hizo, ahora sí, vea sí, que, sí. sino que él no solamente nos da el remedio, sino que nos invita. Porque esto es algo que nadie puede forzar a nadie. El arrepentimiento solamente puede escoger la persona a hacerlo. Sí. Solamente yo te puedo decir, mira mami, esto y esto que hiciste está mal, pero está en vos querer arrepentirte, no te puedo obligar. Es algo que no se puede forzar la voluntad. Y lo mismo con el deseo de cambiar. Lo que pasa con el pecado es que nos ciega. Nos venda parcialmente. Sí. Parcialmente, pero lo suficiente como para que nosotros no sintamos ese remordimiento ni veamos la magnitud de lo que verdaderamente es el pecado en nuestra vida. Eso que estás diciendo, yo no sé si a otras personas les ha pasado, pero a veces uno hace alguna imprudencia y dice, pero ¿en qué estaba pensando yo? ¿Cómo es posible que yo hiciera algo tan terrible? ¿Verdad? Porque dice Marielos, basada en la palabra, que estamos cegados por el pecado, ¿verdad? Eso es lo que quiere Satanás, ponernos una venda y que no veamos nuestro proceder. Y una de las tácticas más comunes del enemigo en hacer esto es eso de anestesiar nuestra conciencia, ¿verdad? Que nosotros no veamos, no reconozcamos verdaderamente en qué estamos, qué es lo que hicimos y cuál es la consecuencia de esto, no solo en nuestra vida, en nuestra relación con los otros, pero también sabemos que el Señor un día va a venir en las nubes de los cielos y si no estamos vivos cuando Él viene, el próximo minuto no le es garantizado a nadie. Y que un día vamos a tener que compadecer ante el juez. Y quiera Dios que todos esos pecados hayan sido lavados en la sangre del Señor Jesús y que no estén contra nosotros. Porque si Jesús murió para el perdón de los pecados de todos nosotros, pero un solo pecado que no confesemos, ese pecado nos condena. Sí, qué triste, ¿verdad? Sería que habiendo teniéndolo todo, ¿verdad? Toda la disposición de Dios para salvarnos. Sí. Que nosotros... Y otro concepto es que algunas veces pensamos que lo que le costó a Dios, a Jesús, su vida, a nosotros no nos va a costar nada. Podemos decir que somos cristianos, podemos vivir como el diablo y pensar que nos vamos a salvar. Y eso es un tremendo engaño. Porque aunque no nos salvamos por obras, sí nos salvamos para buenas obras por medio del Espíritu en nuestras vidas. Segunda de Corintios 7:11. Así que yo les invito a que tomen un tiempo para reflexionar. Así como lo tomé yo hoy, muchas horas, gracias a Dios, tuve la oportunidad de venir delante del trono de Dios y reflexionar acerca de
de las cosas en mi vida y cómo puedo mejorar y de las que tengo que arrepentirme, porque todos hemos cometido, el que dice que no ha cometido pecado es un mentiroso, esa es la palabra. ¿Romanos qué? Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. 7:11. Perdón, segunda de Corintios 7:11. Vamos a ver. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Sí, ahí Pablo está hablando de que cuando verdaderamente nos llega a nosotros esa convicción, ¿qué produce esto en nosotros? Sí, un gran arrepentimiento de ver que al que hemos ofendido no es tanto, pues sí, ¿verdad? Al hermano, al vecino, alguna persona, sino directamente a Dios. Recuerdan los que han andado en la palabra de Dios que José, cuando fue tentado, él no dijo, no puedo faltarle a mi patrón. Él dijo, no puedo faltarle a Dios. ¿Cómo haré este mal contra mi Dios? Exactamente. Exactamente. Ahora veamos Génesis 3, 12 y 13, simplemente para ver la tendencia de la humanidad, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces podemos decir, es que si esto no hubiera pasado, yo no hubiera hecho eso. Sí. Jamás lo hubiera hecho, pero eso fue lo que me indujo. Sí, pero ¿qué pasó ahí en la historia de la humanidad? Nos encanta, ¿verdad? Echarle la culpa a alguien. Y el hombre respondió, ese hombre era Adán. La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Es decir, Entonces, nadie era culpable. Mientras de eso se van pasando la bola, ¿verdad? Sí. Entonces se adormece la conciencia y no, esto no tiene nada que ver conmigo. Si usted no hubiera puesto este árbol aquí, yo no hubiera pecado. Sí. Si usted no hubiera mandado a la serpiente, si usted no hubiera... Pero no se trata de eso, tenemos que asimilar porque el Señor ha hecho toda esa provisión. Dios ha hecho también la provisión para que por medio del Espíritu Santo, si nosotros lo buscamos, no estemos pecando. ¿Verdad? Sí, Él nos ha llamado a esa santidad. Es una lucha del cristiano. Yo creo que ningún cristiano puede decir, bueno, ya llegué a la perfección, nunca estoy haciendo nada. Ni siquiera Pablo, pero sí, paso a paso debemos de ir asimilando las cosas. Y que curiosamente estás hablando de Pablo y vamos a ver unos versículos de Pablo. De nuestro gran ejemplo, ¿verdad? Hechos 26, 10 y 11. Sí, los ejemplos están en las escrituras para nuestras enseñanzas. Amén. Ahí no se anda con tapujos, no se presentan vidas completamente inmaculadas y santas y todo. Se presentan los errores también para que nosotros podamos tener esperanza. El libro de Hechos 26, 10 y 11, por favor. capítulos 10 y 11. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ahí él está diciendo exactamente, reconociendo exactamente su pecado, y después él dice, ¿verdad? Que qué maravilla del amor de Dios, que él vino a salvar a la humanidad, y él dice de los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y él ahí sin anestesia está diciendo, hice tal y tal yo cosa, hice esto, sí. pero lo hice con el dolor, porque vemos que tomó ese momento en la vida de Pablo cuando él se encuentra con Jesús para cambiarlo completamente y que se convirtiera en ese titán del evangelio. Sí. Nosotros no lo vemos más adelante ya en el final de su vida diciendo, bueno, aquí estoy matando cristianos de nuevo, es que me enfrié, ¿verdad? No lo vemos en eso. Él siempre mantuvo ese, pero siempre reconoció su dependencia de Dios y la gracia y la misericordia del Dios vivo que fue
Él que le perdonó todos estos pecados. Amén, amén. Todas estas cosas que nosotros las vemos y las creemos muy como barbaridades. Sí. Pero ¿qué pasa con aquellas cositas de todos los días en nuestra vida? Que tal vez decimos, no, esto no es tan grande, lo metemos debajo de la alfombra y seguimos. Pero hermanos, es tiempo de que nosotros reconozcamos nuestro pecado, que le pidamos al Señor, si usted no siente arrepentimiento, que le pida al Señor que le conceda el arrepentimiento a través del Espíritu Santo, y que, como dice la palabra, nos apartemos del mal. Amén, sí, eso de estarle echando la culpa a los demás, ¿verdad? Desde chiquitillos. Usted castiga a un chiquito, ¿verdad? ¿Por qué le pegó a eso? Porque él me pegó primero, ¿verdad? Entonces, tengamos muchísimo cuidado. El cuidado que tenemos que hacer está recomendado en la Biblia. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Exacto. Entonces, dediquemos más tiempo a la oración y a la palabra del Señor para que podamos estar firmes, ¿verdad? Yo recuerdo cuando nosotros estábamos pequeños, mi mamá siempre nos decía cuando nos íbamos a acostar, hagan un examen de conciencia, a ver cómo estuvo ese día. Y de verdad es un buen consejo, sí. Es un buen consejo. Día a día debemos de ir, no dejemos que esas cargas se vayan acumulando, que vayamos teniendo ahí una bodega de pecados acumulados. Sí. Hay algunos pecados que son como mascotas apreciadas, que los tenemos ahí, que los cultivamos, que los apreciamos, pero sepamos que eso nos puede costar la vida eterna. Exactamente. Y si lo que usted tiene ahí escondido como un pecado acariciado, o yo o mi mamá tenemos algo así, es mejor que se lo entreguemos al Señor, que cojamos la medicina de inmediato y nos apartemos del mal para que no nos traiga condenación. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Exacto. Entonces él completamente se identificaba, ¿verdad? Como, y ya había dicho todas las cosas que había hecho, no era secreto para nadie. Sí. Pero entonces entre más mal hemos estado, más se gloria el Señor en nuestras victorias. Amén. Porque el Señor Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario para que nosotros podamos obtener esa vida, esa gloria que le pertenece a Él y esa victoria. Primera de Juan 1:9 es el último versículo que tenemos hoy. Y esperemos, hermanos, y todos los oyentes, que por favor, de verdad, tomemos un momento para meditar en la santa palabra de Dios en relación al arrepentimiento, porque es nuestra única esperanza, es el arrepentimiento. Uh-huh. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién, Mari? Nuestro Señor Jesucristo. Y limpiarnos de toda maldad. Uh-huh. Amén. Entonces no importa, no voy a decir que no importa, porque el pecado siempre importa, siempre. Pero cualquiera que sea la situación en la que usted haya incurrido, el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, eso incluye todos los pecados de la humanidad. Sí, eso es muy lindo. Todos los pecados de la humanidad. Y entre más cerca estamos del Señor, más nos damos cuenta de nuestras imperfecciones. Uh-huh, sí. Pero el Señor quiere lavarnos tiernamente, Amén. Quiere sanarnos, quiere restaurarnos, quiere renovarnos. Amén. Y eso es algo que nosotros decidimos, si queremos o no. Sí, eso es muy lindo porque tristemente, ¿verdad? Caemos muchas veces y nos sentimos tan mal, tan tristes, ¿verdad? Pero el Señor perdona nuestros pecados y nos arrepentimos y los confesamos sinceramente y nos apartamos del mal. Entonces eso trae otra vez la paz a nuestras vidas. Sí, y recordemos que hemos nacido en un mundo de pecado, donde estamos muy acostumbrados a ver las cosas que tal vez no son buenas como si lo fueran. Exactamente. Pero el Espíritu Santo está ahí para ser nuestro consejero, para guiarnos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Para enseñarnos la verdad y para darnos libertad, porque la palabra dice que donde el Espíritu de Dios está,
hay libertad. Y es mi Amén. oración que usted y yo caminemos en esa libertad con la que Cristo nos ha dado. Que Dios le Amén. bendiga.